Una mujer humillada por su esposo en medio del rancho que construyeron juntos descubre que el menosprecio puede ser el combustible perfecto para una transformación imparable. Entre traiciones, secretos de familia y la lucha por recuperar su dignidad, ella tendrá que demostrar que nadie puede arrebatarle lo que construyó con sus propias manos. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para seguir nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. Me llamo Soledad Navarro. Sí, Soledad, como el sentimiento que me acompañó durante años sin que yo misma lo notara. Tengo 43 años y nací en un pueblo pequeño de Jalisco, donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro lugar estaba detrás de los hombres, sirviendo el café, criando a los hijos y guardando silencio cuando ellos hablaban. Yo nunca fui así del todo, pero tampoco tuve el valor para romper esas cadenas, hasta que la vida me obligó. Conocí a Rodolfo Estrada cuando tenía 20 años. Él trabajaba en el rancho de mi padre, era fuerte, de manos grandes y voz segura. Me enamoré de su forma de mirar el horizonte como si le perteneciera. Nos casamos al año siguiente, con la bendición de mi padre y los aplausos del pueblo. Rodolfo soñaba con tener su propio rancho, y yo soñaba con construir ese sueño junto a él. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de adobe prestada, sin más que una cama y una estufa de leña. Yo trabajaba desde antes del amanecer, preparaba tortillas, lavaba ropa en el río, cuidaba las pocas gallinas que teníamos. Rodolfo salía a jornalear en ranchos vecinos, volvía cansado y casi sin hablar. Pero yo no me quejaba. Creía que todo sacrificio valía la pena si estábamos juntos. Con el tiempo, mi padre nos dio una pequeña parcela de tierra. No era mucho, pero era un comienzo. Rodolfo y yo trabajamos esa tierra como si nos fuera la vida en ello. Yo aprendí a arrear el ganado, a levantar cercas, a curar animales enfermos. Mis manos se llenaron de callos, mi piel se curtió bajo el sol, pero mi corazón estaba lleno de esperanza. Tuvimos 2 hijos, Diego y Camila. Diego nació con los ojos de su padre y la terquedad de los Estrada. Camila, en cambio, tenía mi carácter callado pero observador. Yo los crié mientras trabajaba en el rancho, mientras Rodolfo se encargaba de las negociaciones y las ventas. Al menos eso era lo que él decía. Con los años, el rancho creció. Compramos más tierras, más animales. La gente del pueblo empezó a hablar del rancho Estrada como uno de los más prósperos de la región. Pero había algo que yo empecé a notar. En todas esas conversaciones, en todos esos reconocimientos, mi nombre nunca aparecía. Era siempre Don Rodolfo, el trabajo de Don Rodolfo, la visión de Don Rodolfo. Yo era invisible. Una tarde, mientras llevaba agua a los trabajadores, escuché a Rodolfo hablar con un comprador. Todo esto lo construí yo solo, decía con orgullo, señalando los corrales, las tierras, el ganado. Con estas manos y este lomo. No mencionó mis manos. No mencionó mis madrugadas. No mencionó las veces que yo me quedé sin comer para que los niños tuvieran algo en el plato. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí algo rompiéndose dentro de mí. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Las cosas empeoraron cuando Rodolfo empezó a salir más seguido al pueblo. Decía que tenía reuniones, negocios que atender. Volvía tarde, oliendo a perfume barato y cerveza. Yo sabía lo que significaba, pero tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de confirmar lo que mi corazón ya sabía. Una noche, Diego, que ya tenía 17 años, me dijo: «Mamá, todo el pueblo habla de papá y de esa mujer del bar». Se llamaba Yasmín, una mujer más joven que yo, con vestidos ajustados y risas fuertes. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero le dije a Diego que no se preocupara, que eran chismes. Pero no eran chismes. Una tarde, cuando volví del mercado antes de lo esperado, encontré a Rodolfo en nuestra sala con Yasmín. No estaban haciendo nada indecente en ese momento, pero la forma en que ella lo miraba, la forma en que él sonreía, me bastó para entender que yo había sido reemplazada. «¿Qué hace ella aquí?», pregunté con voz temblorosa. Rodolfo ni siquiera se molestó en inventar una excusa. «Yasmín vino a traerme unos documentos», dijo con frialdad. Ella se levantó, me miró de arriba a abajo con desprecio y salió sin decir palabra. Esa noche, Rodolfo y yo tuvimos la peor pelea de nuestras vidas.
Le reclamé todo, los años de silencio, la invisibilidad, la traición. Él me gritó que yo era una mujer aburrida, que solo sabía quejarse, que nunca había aportado nada valioso al rancho. Tú solo estorbas, Soledad. Ni las vacas te obedecen, me gritó frente a Diego y Camila. Esas palabras se clavaron en mi pecho como agujas. Mis hijos bajaron la mirada. Yo no lloré. No iba a darle esa satisfacción. Esa noche decidí que algo tenía que cambiar. No sabía qué ni cómo, pero sabía que no podía seguir siendo la mujer invisible del rancho Estrada. Capítulo 2. Después de aquella noche terrible, la vida en el rancho se volvió insoportable. Rodolfo prácticamente dejó de hablarme. Me trataba como si fuera una empleada más, o peor aún, como si fuera un mueble viejo que ya no servía pero que todavía ocupaba espacio. Yasmín empezó a aparecer más seguido, siempre con alguna excusa, que traía papeles, que necesitaba hablar de un negocio, que pasaba por casualidad. Diego estaba furioso con su padre. «Mamá, no puedes permitir esto», me decía. Pero yo no sabía cómo enfrentarlo. Camila, que tenía 15 años, se volvió más callada, más distante. La vi llorar una noche en su cuarto y me partió el alma saber que mis hijos estaban sufriendo por los errores de su padre. Decidí buscar respuestas. Fui con don Emigdio, el abogado del pueblo, un hombre mayor que conocía a mi familia desde siempre. Le conté todo, los años de trabajo, la infidelidad, las humillaciones. Don Emigdio me escuchó con paciencia, moviendo la cabeza con tristeza. Soledad, legalmente, el rancho está a nombre de Rodolfo, me dijo. Tú nunca firmaste ningún documento de propiedad. Aunque hayas trabajado todos estos años, ante la ley, no tienes derecho a nada. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Cómo es posible?, pregunté con la voz quebrada. Yo construí ese rancho tanto como él. Más, incluso. Lo sé, mija, pero la ley no siempre es justa, respondió don Emigdio. Podrías pelear en un juicio, pero sería largo, costoso y sin garantías. Rodolfo tiene amigos influyentes. No va a ser fácil. Salí de esa oficina sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Había entregado mi vida entera a ese rancho, a ese hombre, y ahora descubría que no tenía nada. Era como si todos esos años no hubieran existido. Esa semana, Rodolfo anunció que Yasmín se mudaría al rancho. Necesito una asistente que me ayude con la administración, dijo durante la cena, sin siquiera mirarme. Diego tiró los cubiertos sobre la mesa y se levantó furioso. Camila empezó a llorar. Yo me quedé paralizada, sin saber qué decir. ¿Y yo qué soy entonces?, pregunté finalmente. Rodolfo me miró con frialdad. Tú eres mi esposa. Eso no cambia. Pero Yasmín tiene estudios. Sabe de números. Tú solo sabes de vacas y tierra. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no sentí tristeza ni miedo. Sentí rabia. Una rabia fría y profunda que me dio una claridad que nunca antes había tenido. A la mañana siguiente, mientras Rodolfo dormía la borrachera de la noche anterior, tomé una decisión. Si no podía pelear legalmente por el rancho, encontraría otra forma. Empecé a observar, a tomar notas, a escuchar conversaciones. Descubrí que Rodolfo había estado pidiendo préstamos para expandir el negocio, préstamos que no había mencionado. También descubrí que varios trabajadores estaban descontentos porque llevaban meses sin recibir su pago completo. Fui a hablar con Jacinto, el capataz, un hombre de confianza que llevaba trabajando con nosotros desde que el rancho empezó. Don Jacinto, necesito su ayuda, le dije en voz baja. Él me miró con sorpresa. Usted dirá, doña Soledad. Le conté mi situación. Jacinto movió la cabeza con pesar. Yo siempre supe que usted era el alma de este rancho, señora. Don Rodolfo solo sabe gritar y gastar. Usted es quien realmente conoce a los animales, la tierra, a la gente. Necesito saber todo lo que está pasando, le dije. Los números, las deudas, los problemas. Y necesito que confíe en mí. Jacinto asintió. Cuente conmigo, doña Soledad. Usted siempre nos trató con respeto. No como él. Con la ayuda de Jacinto, empecé a reconstruir la información del rancho. Descubrí que Rodolfo debía más de lo que yo imaginaba.
También descubrí que había vendido ganado sin registrarlo adecuadamente, lo cual podía meterlo en problemas legales serios. Mientras tanto, Jasmine se instaló en una de las habitaciones de la casa. Se paseaba por el rancho como si fuera la dueña, dando órdenes, criticando mi comida, mi ropa, mi forma de hablar. Rodolfo la defendía en todo. Yo aguanté cada humillación en silencio, pero por dentro estaba construyendo mi plan. Una noche, mientras Rodolfo y Jasmine cenaban en el pueblo, encontré documentos escondidos en su oficina. Eran contratos de venta de tierras que yo no conocía. Rodolfo había estado vendiendo partes del rancho sin decirme nada. Hice copias de todo y se las llevé a don Emigdio. El abogado revisó los papeles con atención. Esto es muy grave, Soledad. Si presentamos esto correctamente, podríamos demostrar que Rodolfo está dilapidando los bienes conyugales. Podríamos solicitar una separación de bienes y proteger lo que queda. ¿Pero tendré algo al final?, pregunté con desesperación. Don Emigdio me puso una mano en el hombro. Mija, vamos a pelear. Y vamos a hacerlo bien. Esa misma semana, Rodolfo anunció que había comprado un carro nuevo para Jasmine. Un carro que costaba más de lo que ganábamos en 6 meses. Yo sabía que estaba cavando su propia tumba financiera, pero el dolor de verlo gastar en ella lo que nunca gastó en mí era insoportable. Diego, que había empezado a trabajar en el rancho después de terminar la preparatoria, vino a mi cuarto una noche. Mamá, yo te apoyo en lo que decidas. Si quieres irte, nos vamos contigo. Camila y yo no vamos a quedarnos con un padre que no te respeta. Abracé a mi hijo con todas mis fuerzas. Saber que ellos estaban de mi lado me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. No iba a rendirme. No después de haber entregado toda mi vida a ese lugar. Capítulo 3. Los siguientes meses fueron una batalla silenciosa. Yo seguía trabajando en el rancho, cuidando del ganado, supervisando a los trabajadores, manteniendo todo en orden mientras Rodolfo y Jasmine se paseaban por el pueblo presumiendo su relación. La gente hablaba, por supuesto. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. Pero yo mantuve la cabeza en alto. Don Emigdio inició el proceso legal de separación de bienes. Cuando Rodolfo recibió la notificación, explotó. Llegó a la casa como un toro enfurecido, agitando los papeles frente a mi cara. ¿Qué es esto, Soledad? ¿Me estás demandando? Estoy protegiendo lo que me corresponde, respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Tú has vendido partes del rancho sin consultarme. Has gastado dinero que no tenemos. Alguien tiene que poner orden. Este rancho es mío, gritó. Yo lo construí. Tú no eres nada sin mí. Y tú no serías nada sin mi trabajo, respondí mirándolo fijamente. Todos estos años mientras tú te emborrachabas en el pueblo, yo era quien mantenía este lugar funcionando. Rodolfo levantó la mano como si fuera a golpearme, pero Diego apareció de repente. Atrévete a tocarla, dijo mi hijo con una voz que no admitía discusión. Rodolfo bajó la mano, nos miró con odio y salió de la casa dando un portazo. Esa noche, Jasmine vino a buscarme. Yo estaba en el establo, curando la pata de una vaca que se había lastimado. Ella se paró en la entrada con los brazos cruzados, mirándome con desprecio. Deberías aceptar que ya perdiste, me dijo. Rodolfo está conmigo ahora. Esto ya no es tu lugar. Dejé de curar a la vaca y me levanté, limpiándome las manos en el delantal. Este lugar es mío mucho antes de que tú llegaras, niña, le dije con firmeza. Y va a seguir siendo mío cuando tú te hayas ido. Jasmine se rió con sarcasmo. ¿Tú crees? Rodolfo dice que eres una vieja amargada que nunca supo complacerlo. Dice que vas a terminar sin nada. Sus palabras me dolieron, no voy a negarlo. Pero ya no tenía tiempo para lágrimas. Puede ser, respondí. Pero yo voy a dormir tranquila sabiendo que construí todo esto con mis manos. Mientras que tú solo sabes destruir matrimonios. Jasmine se fue furiosa. Yo volví a curar a la vaca, con las manos temblando pero con el corazón más fuerte que nunca. Las semanas siguientes, don Emigdio y yo recopilamos más evidencias. Descubrimos que Rodolfo había falsificado mi firma en varios documentos de venta. Eso era un delito grave que podía darle la vuelta al caso. Cuando presentamos esta información ante el juez, Rodolfo se puso pálido.
Esto puede terminar muy mal para ti, Rodolfo, me dijo don Emilio en privado. Si te declaras culpable de fraude, podrías ir a la cárcel. Tu mejor opción es negociar. Rodolfo no tuvo más remedio que sentarse a negociar. Su abogado propuso dividir el rancho. Él se quedaría con la parte norte, yo con la sur. Pero yo sabía que la parte norte tenía las mejores tierras, el acceso al río, la mayoría del ganado. No iba a aceptar eso. Quiero 52 cabezas de ganado, la casa principal y la parte sur del rancho con acceso al pozo de agua, dije firmemente durante la negociación. O llevamos este caso a juicio y que el juez decida. El abogado de Rodolfo protestó, pero don Emilio presentó todas las pruebas de mi trabajo en el rancho, testimonios de trabajadores, registros que yo había guardado durante años, fotografías donde yo aparecía trabajando. Era innegable que yo había sido parte fundamental del éxito del rancho. Finalmente, después de semanas de tensión, Rodolfo aceptó. Se quedaría con la parte norte y 60 cabezas de ganado. Yo tendría la parte sur, 52 cabezas y la casa. También acordamos que Diego y Camila podían elegir con quién vivir. Ambos eligieron quedarse conmigo. El día que firmamos los papeles, Rodolfo me miró con rencor. Vas a fracasar, Soledad. No sabes administrar un rancho sola. Ya veremos, fue todo lo que respondí. Yasmín se mudó con Rodolfo a la parte norte. Yo me quedé en la casa con mis hijos y con la certeza de que, por primera vez en años, mi futuro dependía solo de mí. Los primeros días fueron aterradores. Tenía que tomar todas las decisiones, manejar el dinero, organizar el trabajo. Pero contaba con Jacinto y con otros trabajadores leales que decidieron quedarse conmigo. Usted siempre nos trató como familia, doña Soledad, me dijo uno de ellos. Nosotros vamos a trabajar el doble para que este rancho prospere. Y así comenzó mi verdadera batalla, demostrarle a Rodolfo, a Yasmín y a todo el pueblo que yo no solo podía mantener el rancho sola, sino que podía hacerlo mejor que nunca. Capítulo 4. Los primeros meses fueron durísimos. Tenía que aprender a hacer cosas que Rodolfo siempre había manejado, negociar precios, buscar compradores, manejar las finanzas. Pero descubrí que tenía una ventaja. Yo conocía cada animal, cada pedazo de tierra, cada necesidad del rancho. Rodolfo solo había sabido dar órdenes y gastar dinero. Con la ayuda de Jacinto, reorganicé todo el trabajo. Implementamos un sistema de rotación de pastoreo que mejoró la salud del ganado. Contraté a María, una contadora del pueblo que me enseñó a llevar los libros correctamente. Descubrí que Rodolfo había estado desperdiciando dinero en cosas innecesarias, herramientas caras que nunca se usaban, fiestas en el pueblo para presumir, regalos para impresionar a gente que no importaba. Yo, en cambio, invertí cada peso con inteligencia. Reparé los corrales viejos en lugar de construir nuevos. Negocié mejores precios con los proveedores. Y, sobre todo, traté a los trabajadores con respeto, les pagué a tiempo y les di incentivos cuando cumplían bien su trabajo. El ambiente en mi parte del rancho cambió completamente. La gente trabajaba con ganas, con orgullo. Diego resultó tener un talento natural para el negocio. Empezó a usar Internet para buscar mejores mercados, contactó compradores de otros estados y hasta consiguió un contrato con un restaurante de la ciudad que quería carne de res de alta calidad. Mi hijo se convirtió en mi mano derecha, y verlo crecer en ese papel me llenaba de orgullo. Camila, por su parte, se encargó de crear una pequeña huerta y un gallinero. Vendíamos los huevos y verduras en el mercado del pueblo, y aunque no era mucho dinero, cada peso contaba. Mi hija floreció en esa responsabilidad, se volvió más segura, más feliz. Mientras tanto, del otro lado del rancho, las cosas no iban bien para Rodolfo. Empezaron a correr rumores de que estaba teniendo problemas financieros. Jacinto me contó que varios trabajadores habían renunciado porque no les pagaba. También supe que Yasmín había empezado a gastar sin control, ropa cara, viajes, joyas. Rodolfo estaba cayendo en el mismo patrón que lo había metido en problemas antes. Una tarde, me lo encontré en el pueblo. Estaba en la ferretería comprando alambre. Nos miramos por un momento y yo vi algo en sus ojos que no esperaba, cansancio, quizás arrepentimiento. Pero ninguno de los dos dijo nada. Simplemente seguimos nuestros caminos.
Pasó un año desde la separación. Mi parte del rancho estaba prosperando. Había logrado aumentar mi ganado de 52 cabezas a 70. Había reparado todas las instalaciones, mejorado los pastizales y establecido buenas relaciones comerciales. El dinero no sobraba, pero alcanzaba. Y más importante aún, yo era feliz. Por primera vez en décadas, me sentía dueña de mi vida. Un día, don Emigdio vino a visitarme con noticias. Soledad, Rodolfo está en graves problemas. Los bancos lo están presionando por las deudas. Está por perder su parte del rancho. No voy a mentir, sentí una pequeña satisfacción. No porque le deseara el mal, sino porque era la confirmación de que yo había tomado la decisión correcta. ¿Y qué va a pasar?, pregunté. Van a rematar sus tierras. Si tienes dinero ahorrado, podrías comprarlas. Recuperarías el rancho completo, me dijo don Emigdio. Esa noche no pude dormir. ¿Debía comprar las tierras de Rodolfo? ¿Debía ayudarlo de alguna forma? Hablé con Diego y Camila. Mi hijo fue directo. Mamá, él nunca te ayudó cuando lo necesitabas. No le debes nada. Camila, más sensible, dijo. Haz lo que te haga sentir en paz, mamá. Decidí hablar con Rodolfo. Fui a su parte del rancho una tarde. Lo encontré sentado en el porche, con una botella de cerveza en la mano. Se veía derrotado, envejecido. Yasmín no estaba por ningún lado. ¿A qué vienes, Soledad?, me preguntó sin mirarme. ¿A burlarte? No, respondí sentándome a su lado. Vengo a hablar. Hubo un silencio largo. Finalmente, Rodolfo habló. Tenías razón. Yo no sabía nada. Solo sabía gritar y presumir. Tú eras quien mantenía todo funcionando y yo fui demasiado orgulloso para verlo. Fueron las primeras palabras honestas que escuchaba de él en años. ¿Qué pasó con Yasmín?, pregunté. Se fue. Cuando se acabó el dinero, se fue, respondió con amargura. Igual que yo me merecía. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Rodolfo se encogió de hombros. No lo sé. Voy a perder todo. Los bancos van a quedarse con la tierra. Lo miré por un largo momento. Y entonces tomé una decisión. Voy a comprar tu parte del rancho, le dije. Pero con condiciones. Rodolfo me miró sorprendido. ¿Cuáles? Vas a trabajar para mí. Como empleado. Vas a seguir mis órdenes y vas a aprender a respetar el trabajo de los demás. Y si vuelves a faltarme al respeto, te vas. Rodolfo bajó la cabeza. Pensé que iba a rechazar mi oferta por orgullo, pero para mi sorpresa, asintió. Está bien, Soledad. Acepto. Capítulo 5. Comprar la parte de Rodolfo del rancho no fue fácil. Tuve que pedir un pequeño préstamo al banco y usar todos mis ahorros, cada peso que había guardado durante meses de trabajo arduo. Negocié con el gerente del banco, un hombre llamado licenciado Vargas, que al principio dudaba de que una mujer pudiera manejar un rancho de ese tamaño. Tuve que mostrarle mis registros, mis números, las cartas de recomendación de mis compradores. Al final, cuando vio que mis cuentas estaban en perfecto orden y que tenía un plan sólido, me aprobó el préstamo. El día que firmé los papeles y el rancho completo volvió a estar bajo mi control fue uno de los días más importantes de mi vida. Recuerdo que temblaba mientras sostenía la pluma, no de miedo, sino de emoción. Don Emigdio estaba a mi lado, sonriendo como un padre orgulloso. «Lo lograste, Soledad», me dijo. «Contra todo pronóstico, lo lograste». Ya no era el rancho Estrada. Ahora era el rancho Navarro, con mi apellido de soltera, con mi nombre grabado en la entrada principal. Mandé hacer un letrero nuevo de madera tallada que decía Rancho Navarro, propiedad de Soledad Navarro. Cuando lo colocaron en la entrada, lloré. No de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que no cabía en mi pecho. Rodolfo cumplió su palabra. Empezó a trabajar como un empleado más. Lo puse a cargo de tareas sencillas al principio, reparar cercas, limpiar los corrales, alimentar al ganado. Al principio fue muy incómodo para todos, especialmente para Diego, que no confiaba en su padre y me lo decía constantemente. «Mamá, ¿estás segura de esto? ¿Y si te vuelve a traicionar?», me preguntaba mi hijo con preocupación genuina. «Si lo hace, lo corro», le respondía yo con firmeza. «Pero merece una oportunidad de redimirse».
Todos la merecemos. Poco a poco, Rodolfo demostró que había cambiado de verdad. Se levantaba antes del amanecer, incluso antes que yo. Trabajaba duro bajo el sol sin quejarse. Seguía mis instrucciones sin cuestionarlas, sin ese tono de superioridad que siempre había usado antes. Dejó de beber por completo. Dejó de ir al pueblo a presumir. Dejó de mencionar a Yasmín, quien, según supe, se había ido a vivir a otra ciudad con un hombre que tenía dinero. Los trabajadores no sabían cómo tratarlo al principio. Habían visto su caída, sabían de su humillación. Pero cuando vieron que Rodolfo trabajaba codo a codo con ellos, que comía lo mismo que ellos, que ya no se creía superior, empezaron a respetarlo nuevamente. No como patrón, sino como compañero. Una tarde, mientras reparábamos una cerca en la parte más alejada del rancho, Rodolfo me dijo: «Nunca te pedí perdón de verdad, Soledad. Fui un tonto orgulloso y ciego. Desperdicié años de tu vida y de la mía. Lastimé a nuestros hijos. Boté todo lo que habíamos construido juntos. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo lamento cada día de mi vida». Lo miré a los ojos. Vi sinceridad ahí, y también dolor. Vi a un hombre quebrado que estaba intentando reconstruirse. «No sé si pueda perdonarte todo, Rodolfo», le dije honestamente, sin crueldad pero sin mentiras. «Me hiciste mucho daño. Hubo noches en las que quise desaparecer del dolor. Pero aprecio que estés intentando ser mejor. Eso cuenta». «Es todo lo que puedo hacer ahora», respondió él, y siguió martillando los clavos en el poste. Los meses pasaron y se convirtieron en un año. El rancho siguió creciendo de formas que yo nunca había imaginado. Con las tierras recuperadas y ahora bien administradas, pude expandir el negocio estratégicamente. Compré más ganado, esta vez de mejor calidad, invirtiendo en razas que producían mejor carne. Mejoré toda la infraestructura, construí nuevos corrales con mejor diseño, instalé un sistema de riego más eficiente, reparé el viejo molino de viento que llevaba años sin funcionar. Contraté más personal, pero esta vez lo hice diferente. Busqué gente trabajadora y honesta, les pagué salarios justos y les di prestaciones. Establecí un ambiente de respeto donde todos, hombres y mujeres, eran valorados por su trabajo. Contraté a Lupita, una mujer joven del pueblo que necesitaba trabajo, como administradora auxiliar. Ella resultó ser brillante con los números y me ayudó a optimizar muchos procesos. Diego siguió desarrollando nuevas estrategias de venta y pronto teníamos contratos con varios restaurantes y carnicerías no solo de nuestra región, sino de ciudades más grandes. Mi hijo tenía un don para las relaciones públicas, para entender qué querían los clientes. Creó un sistema de trazabilidad para nuestra carne, garantizando su origen y calidad, lo cual nos diferenció de la competencia. Los compradores apreciaban saber exactamente de dónde venía su producto. Camila, por su parte, decidió estudiar veterinaria por las tardes mientras seguía ayudando en el rancho por las mañanas. Ver a mi hija con los libros abiertos en la mesa de la cocina, estudiando anatomía animal después de un día de trabajo, me llenaba de un orgullo indescriptible. Ella tenía mi determinación y la inteligencia de su abuelo. Cuando terminara su carrera, el rancho tendría su propia veterinaria, lo cual nos ahorraría costos y mejoraría el cuidado de los animales. El rancho se convirtió en un ejemplo en la región. Otros rancheros empezaron a preguntarme cómo lo había logrado. Algunos, los más tradicionales, no podían creer que una mujer estuviera manejando un negocio tan exitoso. Pero los números no mentían. Mi producción había aumentado un 40% en 2 años, mis costos habían bajado un 20%, y mi ganado estaba más saludable que nunca. Un día, un reportero del periódico local llamado Javier Mendoza vino a hacerme una entrevista. Querían escribir un artículo sobre la mujer que transformó un rancho en crisis en un negocio exitoso. Era un hombre joven, de la ciudad, con una libreta llena de preguntas. «Doña Soledad, ¿cuál fue el momento más difícil en todo este proceso?», me preguntó mientras su grabadora capturaba cada palabra. Pensé por un momento. Había habido muchos momentos difíciles, las noches sin dormir preocupada por las deudas, las miradas de lástima en el pueblo, el miedo a fracasar. Pero hubo uno que lo cambió todo. El momento en que mi esposo me gritó que ni las vacas me obedecían, respondí mirándolo directamente a los ojos.
Ese fue el momento en que decidí que tenía que demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, de lo que era capaz. Esas palabras, que él dijo para humillarme, se convirtieron en mi motivación más grande. El reportero escribía rápidamente. ¿Y qué le diría a otras mujeres que están viviendo situaciones similares? Que no esperen permiso de nadie para reclamar su valor, respondí sin dudar. Que el miedo es real, pero la capacidad de superarlo también lo es. Que no estamos solas, aunque a veces lo parezca. Y que nunca es tarde para empezar de nuevo. La entrevista se publicó en el periódico local y, para mi sorpresa, fue recogida por un periódico estatal más grande. De repente, mi historia estaba llegando a miles de personas. Empecé a recibir cartas, muchas cartas, de mujeres de todo el estado contándome sus propias historias. Una mujer llamada Patricia me escribió contándome que su esposo le decía que era inútil para los negocios, pero que después de leer mi historia, decidió abrir su propia panadería. Otra, Rocío, me contó que había soportado años de abuso verbal y que mi historia le dio el valor para dejarlo y empezar de nuevo. Cada carta me confirmaba que mi experiencia podía servir para ayudar a otras. Muchas mujeres del pueblo y de ranchos vecinos empezaron a venir a visitarme. Me pedían consejos sobre cómo manejar sus tierras, cómo negociar con compradores, cómo lidiar con esposos o familiares que no las tomaban en serio. Yo les abría las puertas de mi casa, les servía café y les compartía todo lo que había aprendido. No había secretos. Si yo había podido salir adelante, otras también podían hacerlo. Me di cuenta de que mi historia no era única, que había miles de soledades en el mundo que necesitaban escuchar que era posible salir adelante. Mujeres que trabajaban de sol a sol sin reconocimiento. Mujeres que construían imperios mientras otros se llevaban el crédito. Mujeres que eran la columna vertebral de sus familias y sus negocios, pero permanecían invisibles. Con el tiempo, la presidenta municipal, maestra Elisa Garza, me invitó a dar pláticas en escuelas y centros comunitarios sobre empoderamiento femenino y administración de ranchos. Al principio me daba pánico hablar frente a tanta gente, pero Camila me ayudó a preparar las presentaciones y Diego me animaba diciendo, «Mamá, si pudiste enfrentar a papá y reconstruir un rancho, puedes hablar frente a cualquiera». Mis pláticas eran sencillas, sin palabras rebuscadas. Hablaba de mi experiencia real, de mis errores, de mis miedos, de mis victorias. Les enseñaba a las jóvenes que estudiar era importante, pero que también debían aprender a ser independientes, a no depender económicamente de nadie. Les enseñaba a las mujeres mayores que nunca era tarde para cambiar su situación. Y sobre todo, les enseñaba que el trabajo duro, la honestidad y la determinación siempre daban resultados. Rodolfo y yo nunca volvimos a ser pareja. Esa parte de nuestra historia había terminado para siempre. Él siguió trabajando en el rancho, y con el tiempo, demostró ser un empleado confiable. Aprendió a seguir instrucciones, a respetar horarios, a trabajar en equipo. Se convirtió en alguien diferente, más humilde, más consciente. Él aceptó sus errores públicamente. Un día, durante una comida familiar en Navidad, Rodolfo se puso de pie y nos dijo a Diego, a Camila y a mí, «Quiero que sepan que soy consciente del daño que les hice. No espero que me perdonen completamente, pero quiero pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Ustedes merecían un esposo y un padre mucho mejor del que fui». Diego y Camila lo escucharon en silencio. Mi hijo finalmente asintió, aceptando las palabras de su padre sin abrazar el pasado, pero abriendo la puerta a un futuro diferente. Camila se acercó y le dio un abrazo a Rodolfo. «Gracias por intentarlo, papá», le dijo. «Yo aprendí que perdonar no significa olvidar ni reconciliarse románticamente. Significa soltar el peso del rencor para poder caminar más ligero. Significa reconocer que las personas pueden cambiar, aunque el daño que causaron permanezca». Rodolfo y yo reconstruimos una relación de respeto mutuo y colaboración. No era amor, pero era algo quizás más valioso. Era honestidad, era paz. Diego se casó con una muchacha del pueblo llamada Renata, una maestra de primaria inteligente y de carácter fuerte que no se dejaba de nadie. Ella compartía nuestra visión de trabajo y familia. Me dio 2 nietos hermosos, Miranda y Santiago, que correteaban por el rancho llenándolo de risas. Ver a Diego ser el padre que Rodolfo no fue me sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía.
Camila terminó su carrera de veterinaria con honores. Se graduó y se convirtió en la veterinaria oficial del Rancho Navarro y de varios ranchos vecinos. Los ganaderos de la región empezaron a buscarla porque era excelente en su trabajo, profesional y dedicada. Mi hija construyó su propia reputación, su propio nombre, independiente del mío o del de su padre. Mis hijos construyeron sus propias vidas sin repetir los errores del pasado. Diego trataba a Renata como una igual, tomaban decisiones juntos, se respetaban mutuamente. Camila salía con un muchacho del pueblo, un ingeniero agrónomo llamado Felipe, y ella ya le había dejado claro que nunca iba a dejar su carrera por nadie. Ver a mis hijos vivir con esa conciencia, con esa igualdad, me llenaba de esperanza en el futuro. Hoy, 5 años después de aquella pelea terrible que cambió mi vida, estoy sentada en el porche de mi casa mirando mi rancho en una tarde dorada de octubre. El sol se está poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Tengo 105 cabezas de ganado pastando tranquilamente en mis tierras. Tengo trabajadores que me respetan y me son leales, que trabajan con orgullo porque saben que son valorados. Tengo un negocio próspero que yo misma construí, destruí y reconstruí con mis propias manos. Las vacas me obedecen perfectamente. Camino entre ellas y me reconocen, se acercan sin miedo. Y también me obedecen los caballos, los trabajadores, los números en los libros de contabilidad y, lo más importante de todo, mi propia vida. Yo decido ahora. Yo elijo. Yo construyo mi destino. Aprendí que el dolor puede ser el inicio de la transformación más grande. Las cicatrices no desaparecen, pero se convierten en recordatorios de batallas ganadas. Aprendí que no necesitamos permiso de nadie para reclamar nuestro valor, que la validación más importante es la que nos damos a nosotras mismas. Aprendí que la venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó, sino construirte a ti misma tan fuerte, tan sólida, que sus palabras ya no puedan tocarte, que su opinión ya no defina quién eres. Cuando la gente del pueblo me pregunta cómo lo logré, cómo pasé de ser la esposa invisible a la dueña exitosa de uno de los ranchos más prósperos de la región, siempre respondo lo mismo: dejé de esperar que alguien me diera mi lugar y lo tomé yo misma. Dejé de pedir permiso para existir. A veces veo a Rodolfo trabajando en los corrales lejanos y pienso en todo lo que pasamos. No siento odio, pero tampoco siento nostalgia por lo que fuimos. Siento agradecimiento por lo que aprendí, por la fuerza que encontré en mí cuando no me quedó otra opción que encontrarla. Mi nombre es Soledad Navarro, y ya no le hago honor a mi nombre. Ya no estoy sola. Tengo a mis hijos, a mis nietos, a mi comunidad de mujeres que ahora caminan con más confianza gracias a las historias que compartimos. Ya no soy invisible. Ya no soy la mujer detrás del rancho. Soy la dueña del Rancho Navarro. Soy una empresaria respetada. Soy una madre orgullosa. Soy una mujer que se levantó cuando el mundo esperaba que se quedara en el suelo. Y esta es mi historia. Una historia que espero inspire a otras mujeres a escribir la suya propia, con tinta de valentía y páginas de determinación. Y así termina una historia más de superación femenina. Suscríbete al canal y sigue nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.